están en el servicio de diagnóstico por imágenes, mientras hacen su guardia, mientras están en el servicio de cirugía, porque para el cirujano de trauma la evaluación de imágenes, como decía recién, es elemental. Y lógicamente en la angiografía, fíjense en este caso, como ven aquí abajo, una lesión hepática importante y con una fuga importante de unas ramas de la hepática derecha. Entonces, importantísimo que los residentes estén. Fíjense ustedes acá cómo pierde el vaso, luego se lo emboliza, nosotros embolizamos el tronco, entonces estos residentes van aprendiendo cómo es el tratamiento no operatorio y todos estos métodos mínimamente invasivos que ayudan al tratamiento. Este es el caso de una lesión de la arteria hepática derecha, y fíjense ustedes acá el control post-embolización. Se lo paso de nuevo esto, ¿ven? Se ve perfectamente, y bueno, nuestros residentes de segundo nivel es importantísimo que trabajen en la parte de angiografía. ¿Por qué? Porque la angiografía está disponible las 24 horas, porque hay disponibilidad de contrastes habitualmente, hay posibilidad de hacer embolización y hay posibilidad de colocar endoprótesis, aunque la endoprótesis a veces llega un poco más tarde porque no tenemos un banco de endoprótesis. Entonces, ¿en qué se ha avanzado con respecto a eso? Es que, por ejemplo, acá tienen al lado izquierdo una típica radiografía de tórax con un ensanchamiento mediastínico, que en la angiografía se ve perfectamente la lesión aórtica a ese nivel. Antes teníamos que llevarlos a cirugía, como pueden ver acá, lo cual significaba una altísima mortalidad en los enfermos con lesiones de aórtica por traumatismo cerrado. Hoy en día ya estos enfermos van directamente a angiografía. Como podemos ver, los residentes tienen una amplia participación. Acá hay una ruptura aórtica a nivel de la aorta descendente, como pueden ver. En este momento se está colocando la endoprótesis. Ya hay alrededor de 20 casos tratados con esto. Fíjense cómo todavía está el pseudoneurisma. La colocación de la endoprótesis, donde se va expandiendo a ese nivel. Acá está enlentecido el video para que lo puedan ver mejor. Y una vez colocada, se hace un control y fíjense que ya la aorta está perfectamente sellada. Entonces, todas estas técnicas que los residentes la manejan perfectamente, ha determinado que el hospital tenga un crecimiento muy importante, y esta patología, como la ruptura traumática de aorta torácica, que tenía una altísima mortalidad, hoy haya bajado a niveles muchísimo más bajos. Entonces, ¿qué ventaja tiene un residente segundo nivel en trauma? Una muy buena experiencia en cirugía de trauma, eso es indudable. Tiene la posibilidad de continuar en cirugía general posteriormente, tiene un entrenamiento en UTI considerable, hay una excelente comunicación con las jefaturas. Los jefes de guardia y los jefes de servicio trabajan permanentemente con los residentes del hospital. Tiene a su vez una salida laboral también en ambulancia y guardia, porque indudablemente son médicos de lujo para cualquier guardia o para cualquier ambulancia. El sueldo promedio de la residencia es más alto que el resto de la residencia, y tienen posibilidad de quedar en staff. Muchos de nuestros residentes actualmente ya son, gente que ha sido residente, ya son jefes de guardia, la mayoría de ellos son médicos de staff. Entonces hemos tenido, para lograr un centro que creemos que es importante en trauma, un personal adecuado que se dio después de la residencia con mucho mayor facilidad. Pero ¿qué desventaja tiene nuestra residencia? Se toma como una opción laboral luego de la residencia de primer nivel, porque al no tener posibilidad de trabajo, bueno, uno tiene la opción de ir a esta residencia y continuar como residente. Entonces es una opción laboral para algunos. Es una experiencia muy específica en trauma. En el hospital de urgencia prácticamente no vemos cáncer, por ejemplo. Entonces es una experiencia muy específica. Tiene una salida laboral por esa causa acotada por la experiencia. Si ellos no van a un centro de trauma, la salida laboral es acotada, por más que hayan hecho una experiencia importantísima en trauma. El tiempo de residencia se prolonga. Es la residencia de primer nivel, más luego la residencia de segundo nivel, y a veces se hace muy prolongado para el desarrollo posterior de su actividad. Y el problema que tiene es que a veces se comparte con otros trabajos, ya son más grandes, ya han pasado una residencia de primer nivel, entonces necesitan compartirla con otro trabajo porque ya tienen familia. Entonces esa es una de las desventajas.
Pero, ¿qué se innovó en los últimos años en la residencia de nuestro hospital? Fue indudablemente la generalización del uso de los scores, como pueden ver aquí. Los protocolos en cirugía, que como toda institución hemos cada vez más impuesto el uso de protocolos en el hospital. Los protocolos diagnósticos, por ejemplo, los de herida penetrante cuello. Los protocolos terapéuticos, como por ejemplo los tratamientos no operatorios. Entonces, todo ese tipo de cosas ha hecho que el hospital mejore su mortalidad, se trabaje mucho más en conjunto y la residencia pueda ser mucho más aprovechable. Acá ven protocolos, por ejemplo, de heridas penetrantes de cuello, que hoy en día muchísimas heridas penetrantes de cuello no se operan. No es el caso de este chico con una herida de arma de fuego a este nivel, con la tomografía con contraste en el cuello, la angiografía que muestra un pseudoneurisma, y posteriormente la cirugía que obliga a un reemplazo parcial de la carótida, como pueden ver, y el control posterior con eco. O los protocolos de cirugía de control de daño, que no son solo en el abdomen, son también, como en este caso, en la región inguinal, un enfermo que tenía un escopetazo. Fíjense, se hizo un zoom temporario arterial, un zoom temporario venoso, y posteriormente, 24 horas después, se pudo reparar la lesión cuando el enfermo ya estaba estabilizado. Entonces, los protocolos de cirugía de control de daño son estrictos y se hacen cada vez mejor gracias a la ayuda de los residentes. Otro protocolo importante es heridas penetrantes pericordiales. Cuando antes las heridas penetrantes pericordiales, cada uno medio hacía lo que podía. Hoy en día esto está muy bien protocolizado, está perfectamente determinada la estadística de sobrevida y todo. Acá tienen un video, por ejemplo, que nuestra decisión de elección es la toracotomía anterolateral izquierda, si bien dejamos la posibilidad de esternotomía mediana para quien lo quiera, o sobre todo para ser enfermos más estables. Fíjense, una de las cosas del protocolo es que el cirujano pasa el punto sobre la herida cardíaca y el ayudante toma la aguja, esto nos enseñó Ferrada, y a veces la retoma por el cirujano de la aguja con el corazón latiendo, a veces se cierra más la herida. Entonces, protocolos de herida cardíaca, los de herida de cuello, los de control de daño, etcétera, los de tratamientos no operatorios, han indudablemente mejorado la atención del hospital y, por supuesto, la residencia. Pero, ¿cuál es el futuro? Indudablemente que hay que mejorar la residencia de segundo nivel, todavía tiene muchos aspectos para mejorar. Se debe iniciar la residencia de primer nivel en un hospital de emergencia como el nuestro, que es un centro básicamente de trauma y no tiene el otro tipo de cirugía. Es un tema que todavía sigue en duda. Nosotros, como dije recién, empezamos con una residencia de primer nivel, pero tuvo un montón de falencias en muchos aspectos. Lo que sí es una alternativa, que alguna vez lo propusimos, lógicamente no anduvo, pero es, en vez de tener 4 residentes de segundo nivel, podría ser la rotación paga de un año a 4 residentes que hayan terminado una residencia de cirugía general y se les dé un entrenamiento de un año en trauma en nuestro hospital en vez de la residencia. Esto es discutible, es una cosa que se habló en alguna oportunidad, nunca se llevó a cabo, pero hoy en día creo que la residencia de segundo nivel tiene muchísimas cosas positivas y entonces esto prácticamente no se consideró más. La investigación en trauma es una deuda que tenemos todavía la mayoría de los centros de trauma de nuestro país. Indudablemente que debe seleccionarse por concurso a todo el personal del hospital. Esto es importantísimo, todavía en muchos lugares esto no se logra. Y anexar un instituto de rehabilitación, en nuestro caso municipal, porque nuestro hospital es municipal, sería el gol standard, porque ya tenemos el prehospitalario, tenemos el hospital y nos faltaría anexar un muy buen instituto de rehabilitación municipal, que eso, si bien hay un proyecto, todavía creo que está muy lejos de poder llevarse a cabo. Yo no puedo terminar esto sin pasar algunas fotos de quién han sido importantísimos en darnos datos para la formación de los cirujanos. Como Juancito Asensio, como lo ven acá, que ha venido siempre,
Gregory Yurkovich en los Estados Unidos, Ari Lepaniemi, que tuvo la oportunidad, este es el que analizó las laparotomías innecesarias en trauma, y es una contribución importantísima, un cirujano de Finlandia increíble. Demetrio Demetriado, que ya lo pueden conocer, Peitzman, que tuve la oportunidad de estar con él un par de veces, y por supuesto Ricardo Ferrada, un gran amigo también que ha venido muchas veces a verme. Y por supuesto Mario Gorokowski, quien me recibió en el Fellow de Shock y Trauma en los Estados Unidos, a quien le debo muchísimo, muchísimo de lo que nosotros pudimos aplicar en la residencia de trauma. Con esto una foto de residente de trauma hace muchos años, que muchos de ellos ya son jefes de guardia en nuestro hospital y muchos están en varios lugares del interior haciendo importantes contribuciones a los enfermos traumatizados de nuestro país. Así que muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias, querido Francisco. Las preguntas vamos a hacer al final de las dos conferencias y con los comentarios. Ahora el doctor Rodríguez. ¿Está, Rodi? Estamos para que lo presente el doctor Daniel Algieri. Querido doctor José Rojo. Ernesto Donnelly, buenas tardes. José Rojo, un abrazo, José. Bueno, nuestro próximo disertante, el profesor doctor Daniel Algieri, él es médico cirujano, es jefe de servicio en el Hospital Aeronáutico del Servicio de Cirugía, es profesor de anatomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires y profesor de cirugía, es presidente de la Comisión de Trauma, Urgencias y Emergencias de la Asociación Argentina de Cirugía, es educador para a la Argentina en la ATLS y es instructor de ATLS. Daniel. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al doctor Rodolfo Rodríguez como presidente de la Asociación de Cirujanos de Tucumán. A Daniel, como dijo antes, a Daniel Pero, un amigo, y después de la brillante conferencia del doctor Flores Nicolini, espero no defraudar con el tema que me pidió Daniel, que es dentro de la formación del cirujano de urgencia y trauma, lo que viene para el futuro. Y específicamente cuando hablamos, quedamos en hacer una reseña sobre Acute Care Surgery. Hola. ¿Sigo? Sí. Bárbaro. A ver si avanza. Genial. Entonces, Acute Care Surgery. Es un paradigma de capacitación que prepara a los residentes de cirugía general para un triunvirato, que es la sumatoria de la cirugía general de emergencias, el trauma, como dijimos recién, y los cuidados críticos posoperatorios. Esto, desde el 2007, 10 años después, se le agregan al trauma, a la cirugía de emergencia y a los cuidados críticos, dos pilares más, como vamos a ir viendo con el desarrollo de la charla, que es específicamente la cirugía electiva y la cirugía de rescate. En 1992, Richardson y Miller publican un informe donde hacen una encuesta a los residentes de cirugía general sobre la capacitación en trauma y su interés en asistir trauma después de la residencia. Hacen cerca de 1.795 cuestionarios, y el propósito fue determinar la experiencia del residente en la atención del trauma, el nivel de seguridad en los cuidados del paciente con trauma, el interés de brindar atención en la práctica y los factores positivos y negativos en la atención del trauma para el cirujano en ejercicio. De esto surgió que 49% de los residentes respondieron, que representaban el 76% del total de los programas de capacitación,
en los 30 estados y lo vamos a dividir en los aspectos positivos y negativos. Dentro de los positivos, el 86% de los residentes tuvieron una rotación formal en trauma, una exposición significativa durante el entrenamiento. 93% de ellos sintieron que estaban preparados para atender trauma en forma individual. 2 de cada 3 pensaron que el trauma era atractivo y más del 80% tenía algún interés. Y más del 70% caracterizó el trauma como emocionante y desafiante. Pero lo negativo fue que el 18% pensó que el trauma sería parte de su práctica y solo el 8% estaba interesado. El 81% lo citó como una importante carga de trabajo, donde el 40% pensaba que el trabajo nocturno era un factor negativo. Y esto por ahí es importante, citaron a los cirujanos de trauma en esa encuesta como malos modelos a seguir. Esto se asoció con una visión del cirujano de trauma era un cirujano no quirúrgico y más interesado en los cuidados intensivos. Pero, en contradicción, el 55% sintió que un vínculo formal entre el trauma y la atención crítica hacía el campo más atractivo. Pero Richardson y Miller se hicieron dos planteos. ¿Quién iba a cuidar a los heridos en la próxima generación, en las próximas décadas? Y que la mejora en la capacitación en trauma debía centrarse en hacer que sea una oportunidad educable, ¿sí?, atractiva y que atraiga a los cirujanos de por vida. Entonces, la unión y amalgamar el cirujano de trauma dentro del penetrante, el cerrado, el cuidado crítico y los quemados, unió la cirugía de emergencia y los cuidados críticos postoperatorios, y de eso surgía el cirujano de acute care. Esto lo confirma Scalea, donde el vínculo en la atención de trauma y la atención crítica ha tenido fuertes influencias positivas. También Flint en un trabajo, pero Flint hacía la aclaración de que la atención en cuidados críticos quirúrgicos era vulnerable debido a la negativa y pronunciamientos imprudentes del Comité de Revisión de Residencias para Cirugía, donde incluía declaraciones absurdas que las becas de cuidados críticos quirúrgicos eran exclusivamente para no cirujanos. Esta separación de la atención quirúrgica de la atención de cuidados críticos quirúrgicos, junto con el tratamiento no quirúrgico del trauma, sirvió para reforzar la connotación negativa de los cirujanos de trauma como intensivistas no quirúrgicos. Siguiendo esa línea, la tomografía facilita el manejo no quirúrgico de la mayoría de las lesiones de órganos sólidos. Richardson también en un trabajo señala que el porcentaje de lesiones hepáticas tratadas quirúrgicamente disminuye del 100 al 20-25%, y durante ese periodo también estudió que la mortalidad relacionada con el hígado bajó del 12 al 5% para las lesiones penetrantes y del 8 al 2% para las cerradas. Farkey encuestó 82 centros de trauma y donde tenían trauma con entrenamiento en cirugía general, y supuso que si estos residentes tenían una actividad de guardia con 4 noches y recibían cerca de 80 pacientes de trauma, calcularon que el residente participaría en 15 laparotomías y que tendría que atender cerca de 500 traumas cerrados. Realizaría una esplenectomía o a lo sumo una reparación hepática. Esto tenía un pobre retorno de inversión y no atraía a los residentes a la carrera en trauma. Más allá que el manejo no quirúrgico se reembolsa poco en relación con el esfuerzo. Entonces, el tratamiento no quirúrgico de las lesiones de órganos sólidos, si bien fue muy beneficioso para los pacientes, se cita como un detrimento en la formación en una carrera en trauma. Este aumento del tratamiento no quirúrgico del trauma cerrado y la disminución de la incidencia de trauma penetrante, ¿sí?, que había alcanzado su punto máximo en los 80, mejora el mercado a los inicios de los 90 y el volumen de trauma penetrante luego volvió a disminuir. A principios de los 80, el trauma penetrante representaba el 20% de los ingresos en un centro de trauma y después de alcanzar un tercio en el 93, volvió a bajar al 10% en el 99. Entonces, ¿cómo resolver este problema? A pesar de la disminución del tratamiento quirúrgico de las lesiones de órganos sólidos, se mantuvo el volumen a través de la cirugía electiva y urgencias. En un trabajo de Spain, él refiere que la cirugía electiva y urgencias ayudaron a compensar las connotaciones ciudadanas de segunda clase que asociaban a la atención del trauma. Richardson insistió
que los programas de capacitación debían ser ingeniosos y encontrar las formas de hacer que el cuidado del trauma sea entretenido. Si uno tiene un servicio integrado de cirugía general de emergencias, entonces, si uno no lo tiene, es un buen momento para empezar a tenerlo. Prior, un cirujano militar que fallece en Irak, allá por el 2008, refería que la integración de la cirugía general con emergencias podía ser un método para aumentar la experiencia quirúrgica sin comprometer la atención del paciente lesionado. Kim habla que el programa se redefinió en un servicio de cirugía integral, emergencia y trauma, y fue capaz de compensar eso, la disminución de los casos de trauma quirúrgico, integrándolos con la cirugía general de emergencia. Lo más importante de ese trabajo es que él refiere que hubo una mayor satisfacción de los cirujanos de trauma con esta situación. En las últimas décadas se identificó una crisis en la atención quirúrgica en los Estados Unidos, que desata el informe del Instituto de Medicina y marca, ¿sí?, el punto de quiebre en la atención de emergencia. Entre el 93 y el 2013 aumentó el 44% el número de pacientes que recibían atención en las salas de emergencia, pero había bajado el número de departamentos de emergencia. Entonces, Acute Care Surgery nace como una necesidad y la innovación por el insuficiente número de médicos en la emergencia, como fuimos viendo hasta ahora, y la escasez de cirujanos generales que se subespecializaban y envejecían con el correr de los años. Las necesidades entonces del paciente lesionado impulsaron al desarrollo de la cirugía del trauma y las necesidades del paciente de cirugía general de emergencia impulsó el paradigma de Acute Care Surgery, bajo el espectro, el paraguas de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma. El paradigma de capacitación y práctica, entonces, en cirugía de cuidados agudos, es fundamental para los centros académicos y hospitales comunitarios, pero mucho más beneficioso resultó para los pacientes. En el 2002, Ron Meyer le pide al comité que estaba a cargo de Jurkovic llevar adelante un plan, ¿sí?, para ver cómo manejar este problema de la falta de cirujanos en trauma y la participación de los cirujanos de emergencia, y al año siguiente Hoyt solicita desarrollar el paradigma, todo este grupo que vemos a la izquierda, tienen varias reuniones, están cerca de un año, y el propósito era desarrollar una especialidad para las necesidades de los pacientes, ofrecer una carrera y un estilo de vida atractivo, viable y sostenible, y ser reconocida por el público y la profesión como una especialidad valiosa. El objetivo del programa entonces era capacitar a un cirujano en trauma, cuidados críticos quirúrgicos y cirugía general de emergencia. Esto reflejaba lo que pasaba en muchos cirujanos de trauma que asistían tanto pacientes con trauma como los de cirugía general y brindaban cuidados críticos a los mismos. Requirió un cambio de imagen y surge un nuevo nombre que es el de Acute Care Surgery. En esta línea de tiempo vemos que desde el 1950 que se regionalizan los centros de trauma, entre el 70 y el 90 el trauma se convierte en una especialidad aceptada, allá por el 2000 la cirugía general de emergencia se identifica como cirugía multidisciplinaria. En el 2003 se genera una reunión entre el American College, la Asociación Americana para la Cirugía de Trauma, la Asociación Este y Oeste para la Cirugía de Trauma, y se reorganiza donde la cirugía general de emergencia, la de trauma, la de cuidados críticos, se reúnen para formar, entonces en el 2003, como dijimos, el Acute Care Surgery. En el 2005 surge una encuesta por la cobertura especial de la especialidad que era inadecuada para la guardia y se nombra el comité ad hoc anterior como Comité Acute Care Surgery. En el 2006, un informe del Instituto de Medicina dice que el futuro de la atención de emergencia se veía comprometido, como dijimos antes, por la escasez de especialistas de guardia. Y en el 2007 se desarrolla el currículum, las herramientas de competencia, los registros de casos, los criterios de certificación, las visitas al sitio y se aprueba el programa. Siendo en el 2008, ¿sí?, la entrega del primer programa formal como beca para cirugía de cuidados agudos. En el 2013, los casos de cirugía cirugía general de emergencia fueron definidos y se desarrollaron, y en el 2014 y el 2018 se refina el programa, como vamos a ver un poco más adelante en relación a sus contenidos. Pero funciona el modelo de atención de cuidados agudos.
de cirugía de cuidados agudos, y Barnes compara la productividad quirúrgica antes y después de la implementación del modelo y demostró un aumento del 66% del volumen quirúrgico con Acute Care Surgery. Otros estudios, ¿sí?, como el de Line, demuestra un aumento en los casos y da facturación, así como un aumento de la satisfacción del cirujano después de la implementación del modelo. Y también hace un trabajo donde dice que el volumen de casos entre residentes de cirugía general antes y después del inicio de la beca de Acute Care Surgery en un centro de trauma a nivel 1 no tuvieron cambios significativos en el número de casos que realizaron los residentes. Se le preguntó a ellos sobre el valor agregado del fellow de la Acute Care Surgery y hubo una opinión favorable de ellos en relación a los becarios, como maestros de estos, estando la mayoría de acuerdo que el fellow no restó valor a las experiencias de los residentes. Entonces, además de mejorar la productividad hospitalaria, el interés y la satisfacción del profesional, otros estudios enfatizaron que el modelo también mejoraba el rendimiento del paciente. Y Cubas mostró una disminución en el tiempo de consulta quirúrgica, disminución del tiempo en quirófano, menos complicaciones y una reducción en la duración de la estancia para apendicectomías realizadas en el modelo. Otros trabajos mostraron resultados similares, como por ejemplo para las colecistectomías, que el 75% de los pacientes fueron sometidos a una operación dentro de las primeras 24 horas en el grupo de Acute Care Surgery, en comparación con el 59% en aquel hospital que no lo tenía. Khalil compara el modelo entre los centros de trauma nivel 1 aprobados por el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, los centros de trauma del nivel 1 no verificados por el Colegio Americano de Cirujanos y los centros sin trauma. Los tratados en el primer grupo tuvieron una estadía hospitalaria más corta, una tasa de complicación más baja, así como costos hospitalarios también más bajos en comparación con los pacientes del segundo y tercer grupo. Entonces, el servicio cubre 24 horas los 7 días, no hay que llamar a otros especialistas para las urgencias, está libre de compromiso, como cirugías ambulatorias selectivas. Un factor importante es la cirugía electiva, como para agregar al entrenamiento, depende del número de cirujanos que tenga del modelo en la institución, los intereses del cirujano, el tiempo disponible fuera del servicio, las actividades académicas y el flujo de trabajo dentro del departamento de cirugía. ¿Cómo es la organización? En el 2008, entonces, se larga la primera beca, se requieren para el servicio entre 2 o 3 cirujanos asistentes 24 horas, y estos cirujanos pueden ser distintos para trauma, para cirugía general de emergencia o para cirugía de cuidados críticos. Lo importante de esta organización era evitar el agotamiento y un factor a considerar el que el pago de la atención no quirúrgica debía ser parte del hospital, ya que no puede generar la cantidad de reembolso que respaldaría el respaldo salarial del cirujano del modelo. Entonces, dependiendo del volumen de pacientes, el cirujano puede cubrir tanto trauma como cirugía general de emergencia. Las relaciones, como dijo el doctor Flores Nicolini, son esenciales. Y un tema a considerar que el Colegio Americano de Cirujanos y la Asociación Americana para la Cirugía del Trauma estaban involucrados en el desarrollo de pautas. El hospital no es suficiente con el apoyo académico propio, sino que necesitan de estas sociedades para llevar adelante el sistema. Los pacientes a menudo están gravemente enfermos dentro de este sistema y los cirujanos de este modelo tienen una comprensión clara de la interacción, como dijo el doctor Fred Nicolini, son diferentes, de la fisiopatología quirúrgica con las condiciones médicas subyacentes del paciente. Otro aspecto que resaltó el doctor fue la investigación en un servicio de cirugías de cuidados agudos, desde áreas básicas, ¿sí?, hasta áreas clínicas o también el aspecto de las finanzas. No hay que dejar de considerar la carrera académica, que requiere tiempo para la investigación y la asistencia a reuniones sobre la temática, y un tema importante es que la práctica de este tipo de modelo ofrece una gran oportunidad de educación para los residentes. El modelo no se limita a Estados Unidos, se propagó por el mundo, cada hospital tiene su propia idiosincrasia, pero temas comunes de organización y quirúrgico se mantienen constantes. Pillay habla del retraso preoperatorio, que se redujo 10 horas con el equipo de Acute Care Surgery para la apendicitis. Mador dice que tenía el sistema más apendicectomías laparoscópicas versus abierta en comparación con cirujanos generales de la guardia, y Cubas menos complicaciones del sistema, tiempos más cortos en el quirófano y una menor duración de la estadía con el modelo en la apendicitis aguda. Los autores entonces atribuyen el modelo de Acute Care Surgery a varios factores,
donde uno de los más importantes es el cirujano disponible 24 horas y recursos hospitalarios asignados para la cirugía de emergencia. ¿Cómo es el plan de estudios? En el 2005 se crea el programa de capacitación, la beca fue diseñada para complementar, ¿sí?, para completar la residencia de cirugía general que había sido acreditada por el Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Graduados, y el plan de estudio dura 2 años. Se le encomendó al comité, ¿sí?, a la Asociación Americana para la Cirugía del Trauma, que lleve adelante el proyecto y debía liderarlo. Generar un plan de estudios basados en competencias, visitas al sitio propuesto, determinar los estándares de verificación y un programa de coincidencia. Buscar el reconocimiento para esta especialidad dentro de la estructura del Consejo Asesor del Colegio Americano de Cirujanos y trabajar con el American Board of Surgery en nuevos paradigmas para la capacitación básica del cirujano general. El objetivo, como venimos diciendo, entonces, es capacitar a un cirujano general para manejar procedimientos de emergencia en cabeza y cuello, tórax, abdomen, pelvis y vascular en un paciente crítico y lesionado, pudiendo brindar atención en la unidad de cuidados intensivos. Esto aumenta la experiencia quirúrgica, la hace más atractiva como opción profesional y permite una carrera y un estilo de vida viable y sostenible. La expectativa era que el público y la profesión lo reconozcan como una especialidad valiosa. Como dijimos, en esa línea de tiempo, el currículo se fue refinando entre el 2014 y 2015, Dente y Duan hablan que los programas debían garantizar que se cumplan a través de casos especiales, el análisis en el tiempo real de los volúmenes de casos y los componentes quirúrgicos estarían disponibles a través de un registro de casos, y otro componente de evaluación continua del comité del modelo incluía el examen, además del examen del American Board para cuidados críticos quirúrgicos en el primer año, también podrían dar el examen de la asociación en su segundo año. Y había agregado un plan de educación modular específico, como vamos a ver un poquito más adelante, que tenía un doble propósito, este plan educativo modular. Fusionar publicaciones actuales, conocimientos y opiniones de expertos, comprender el marco de aprendizaje esperado y fundamentalmente dirigirlo al final de año para la prueba de los becarios. Respecto a la evaluación continua del proceso educativo, el sello de una beca era proporcionar un ambiente de aprendizaje estructurado, con niveles graduados de responsabilidad y autonomía, y la supervisión del proceso debía estar asegurada con evaluaciones periódicas de desempeño. Además de la supervisión, en el 2015 se desarrolló el documento Milestone, donde se determinaban dominios, y la combinación de estos dos elementos, ¿sí?, junto con la revisión semestral y la programática, a fin de año aseguraban que la educación permanezca intacta y enfocada, ¿sí?, fundamentalmente bajo una revisión permanente y continua. Cada 4 años se recertificaba el programa, implicaba presentar los documentos de todo el periodo, seguido de una revisión por 2 miembros del comité de la Acute Care Surgery para su aprobación final, y en segundo año se dispone la posibilidad de hacer una beca internacional que debería proporcionar experiencia adicional en salud global y cirugía de cuidados agudos en un ambiente austero. La institución patrocinadora de la elección internacional era la que debía proporcionar las metas, los objetivos y la supervisión adecuada, fundamentalmente en un entorno seguro. ¿Cómo es el modelo? Dijimos que el plan curricular se aprobó en el 2007, se revisó en el 2010 y en el 2014, que duraba 2 años, y los roles y responsabilidades, tanto para la universidad directriz, el director del programa, el programa y los fellows, son similares a los roles y las responsabilidades que se tuvo durante su capacitación aprobada por el Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Graduados. En el 2014, el plan de estudio consistió en categoría con un número mínimo de casos, como vamos a ver que evolucionó. Varias de las rotaciones previamente sugeridas luego fueron experiencias clínicas requeridas. Este es un cuadro comparativo entre el programa de rotación del 2007 y el programa de rotación del 2014. Me centro en el 2014, donde el primer año se le pide la rotación por trauma y cuidados críticos quirúrgicos, y en el segundo año ya tienen rotaciones específicas, algunas sugeridas y otras recomendadas, ¿sí?,
y como vemos con el cuadro de la izquierda y en azul, las sugeridas pasaron a ser obligatorias. Esto fue en el 2007, el inicio de los requerimientos de procedimientos técnicos y quirúrgicos, objetivos esenciales, objetivos deseables, donde vemos que incluía la vía aérea, cabeza y cuello, el tórax, abdomen y pelvis, las extremidades, y otros procedimientos como trasplantes, quemados, endoscopía alta o baja y la ultrasonografía. En el 2014, como dije antes, aparecen el número de casos y vemos que tanto para la cabeza y cuello, para tórax, ¿sí? Tienen un número requerido de casos esenciales, algunos procedimientos deseables, y tanto el curso ATOM, ¿sí? El Advanced Trauma Operative Management, como el ASET, ¿sí? Con cadáveres y el otro con cerdos, donde se realizan diferentes procedimientos, pueden ser utilizados como numérica para la certificación final. Entonces, cabeza y cuello, tórax, abdomen, vascular, ¿sí? Vascular, y le agrega, como vimos antes, lo específico para la ecografía. En el 2018 se mantiene la numérica de procedimientos esenciales y deseados para cabeza y cuello, para el tórax, para el abdomen se mantiene lo vascular, la ultrasonografía, y aparecen dos aspectos a considerar: el manejo del trauma complejo y el manejo complejo de los pacientes de las emergencias en cirugía general. Vimos los contenidos técnicos quirúrgicos, la evaluación de cada uno de ellos, la numérica requerida para cada uno de ellos, y con respecto a la temática cognitiva, hay áreas generales que había que desarrollar, hay áreas, anatomía regionales, lesiones, enfermedades, y áreas específicas de interés donde incluyen el liderazgo, el desarrollo del sistema de trauma, la calidad, el manejo de desastre, lesiones térmicas, metodología de investigación, etcétera, etcétera. Y como dijimos, había módulos, hay 67 módulos, si uno entra a la página, hay 67 módulos educativos disponibles que van renovándose regularmente y que la idea es que fueran más interactivos. Algunos de ellos yo los puse a continuación: lesión aórtica abdominal, síndrome compartimental, quilotora, lesiones cerebrovasculares contusas, lesiones cardíacas contusas, cosa que al final de su segundo año les sirvan para poder acceder al examen para la certificación. Hay que considerar que estos programas, cuando uno los presenta, son flexibles y utilizan todas las oportunidades en los departamentos que uno dispone en el hospital para elaborar las experiencias, que como dijimos tiene un director del programa que tiene que ser miembro, o en todo caso un mentor. Cada beca se evalúa según su capacidad para cumplir con las expectativas quirúrgicas y clínicas establecidas por la sociedad, y el comité cada 4 años, como dijimos antes, lo revisa. El requisito para acceder es tener la residencia completa, y los becarios pueden rendir el examen acreditado por el Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Graduados y certificarse por el American Board of Surgery en cuidados críticos quirúrgicos al final del primer año. Y además, si bien la American Board of Surgery no entrega certificados de Acute Care Surgery, los graduados sí reciben la certificación de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma al final de su segundo año. Estos son algunos de los centros aprobados, directores del programa. Yo puse acá 3 ejemplos de centros donde tienen 3 tipos de becas: becas de cuidados críticos quirúrgicos, por ejemplo, en el Carolinas Medical Center, becas para cirugía de cuidados agudos de la Acute Care Surgery, o becas de trauma para 1 o 2 años. Y así, conforme uno entra a cada uno de los programas, ve la disponibilidad de becas que tienen para los mismos. Un tema que se estudió también fue sobre 1.546 hospitales, 260 tenían el modelo de Acute Care Surgery, y de ellos solo el 17% eran femeninos, y en los que no tenían el modelo de Acute Care Surgery, 0% de mujeres. Al año siguiente del trabajo de Oslo, Foster replica el tema y reconoce que el 28% de las certificaciones en cuidados críticos quirúrgicos de la Junta Americana de Cirugía son mujeres,
y los miembros femeninos de la sociedad de la cirugía del trauma es el que más número tiene, el que más porcentaje tiene, con casi un 30%, la del oeste el 19%, y la Asociación Americana para la Cirugía del Trauma de casi 13%. Las conferencias, los panelistas y las contribuciones científicas de autores principales demostraron que hay una brecha de representación académica de mujeres cirujanas, tanto para el trauma, para el acute care surgery y los cuidados críticos quirúrgicos, pero sin embargo, esto está aumentando fundamentalmente en nuestras áreas en relación con otras especialidades quirúrgicas. Así como vimos este tridente y dijimos que íbamos a hablar de la cirugía electiva como factor agregado, vamos a tratar la quinta columna, que es el rescate en acute care surgery, ¿sí? La población de estos pacientes tienen un conjunto único de desafíos que están basados en una fisiología claramente alterada y que requieren intervenciones quirúrgicas urgentes. Los aspectos de desempeño individual o institucional que se combinan con elementos de la historia del paciente y los patrones de lesiones los ponen en riesgo, generando una alta morbilidad y mortalidad. El rescate quirúrgico, entonces, es un componente esencial de la práctica de este modelo, que abarca el cuidado del paciente lesionado, las intervenciones en patología quirúrgica aguda y el tratamiento de las complicaciones. Si bien hay un número significativo de pacientes sin oportunidad de rescate, todavía hay muerte prevenible, y por eso se está trabajando en este tema. La muerte después de una complicación se conoce como falta de rescate. Ya Silver en 1992 habló del fracaso de rescate, la muerte después de un evento adverso. La capacidad que tengamos como servicio de rescate requiere no solo de la habilidad de los profesionales, sino también, como dijo el doctor Flores Nicolini, del exhaustivo trabajo en equipo multidisciplinario, los recursos hospitalarios y el compromiso de las instituciones para desarrollar una clara cultura de seguridad de los pacientes. Así como vimos el rescate para la acute care surgery, todo esto surge desde, si bien, como vimos antes lo de Silver, desde hace varios años atrás, en la cirugía del trauma, tanto con Ronald Stewart como con Donald Jenkins, ¿sí? Hace muy poquitos años, donde hablan de intentar en trauma manejar 0 muertes prevenibles. Para eso, como dijo el doctor, es importantísima la investigación en trauma y serán las claves de evaluación futuras para mejorar este fracaso, comprender las oportunidades para la mejora de la atención de los pacientes traumatizados. Así como vimos para el acute care surgery, como vimos para el trauma, también está rescate en la cirugía general de emergencia. Estos estudios, como vemos hacia la derecha, demuestran que los pacientes fundamentalmente añosos, tienen un alto riesgo de deterioro postoperatorio y deben ser monitoreados y manejados cuidadosamente durante el curso hospitalario. Llevamos 5 de las columnas, cirugía de trauma, cirugía de emergencia y urgencia, cirugía de cuidados críticos, cirugía general electiva, cirugía de rescate, y le vamos a agregar una 6ª columna, que es la cirugía académica. Esta es la bibliografía actualmente disponible en la Asociación Panamericana de Trauma en el 2009, la 2ª edición, 10 años después, la 3ª edición por Rodríguez, Ferrada, en colaboración con Otolino, Butanos, García, Lorenzo, Duchesne, Pereira y Pareira, desarrollan el manual. Para esto, un año antes, Britt había, junto con Yorkovich y Prisman, habían ya sacado su libro, y hay bibliografía más actualizada de los AGES y de procedimientos minimasivos en acute care surgery. Como dijo el doctor, la investigación y la publicación tiene larga data. El Journal of Trauma desde 1961, en el 2012 cambia el Journal of Trauma en Acute Care Surgery, lo mismo que la revista Panamericana de Trauma, ¿sí? Para pasar a llamarse en 2012 Trauma Critical Care and Emergency Surgery. Y un pilar más, ¿sí? En este coloso, que es el liderazgo. Hace un par de años atrás, en una reunión en un curso internacional en la asociación, ahí vemos a Meyer, ¿sí? Se hablaban de las 7 P para ser cirujano de acute care surgery, participativo, ser amistoso y colaborativo, profesional, solucionador de problemas, mejorador de procesos, apasionado, paciente y perseverante. Para ir resumiendo, entonces, el modelo tradicional de atención de cirugía de urgencia en un sistema de guardia
El modelo incluía manejo de emergencias quirúrgicas 24 horas mientras trabajaba simultáneamente en su práctica electiva programada. Esto hacía que un cirujano general fuera difícil de encontrar fuera de las zonas rurales y mucho más en los centros académicos. Eso generó una crisis en el acceso a la atención quirúrgica de emergencia. El cirujano general de guardia fue reemplazado por cirujanos expertos subespecialistas que obstaculizaban la atención quirúrgica de urgencia y trauma. El costo de traslado para la atención definitiva de estos enfermos, además, generaba la interrupción en la vida familiar y el aumento de la morbilidad por el traslado en la atención definitiva. Los cirujanos locales perdían experiencia quirúrgica, ingresos y abarrotaban al centro receptor. Y un tema más que las cargas por las llamadas nocturnas, que eran cubiertas por pocas personas, creaban problemas operativos. Esto se modificó con el modelo de Acute Care Surgery, cobertura de 24 horas con ese tridente de que hablábamos, y se utilizó, dado como vimos al inicio, del manejo no quirúrgico del trauma, que es la parte del extremo de la pirámide, si la invertimos en la parte más ancha, a eso le agregamos la parte media, lo que está en naranja, la cirugía de emergencia, que sumaba y garantizaba una mayor exposición con pacientes críticos, y si a eso le agregamos la parte más baja, que es el entrenamiento con casos selectivos, eso mejoraba la capacitación para el modelo. Y eso llevaba adelante un cirujano versátil, entrenado, motivado, que realiza cirugía general en un hospital con tecnología básica, solo con tener apoyo de anestesista, enfermería y acceso a unidad de cuidados intensivos alcanzaba. El sistema logra una mejora, una posibilidad de medición en la calidad. El modelo se ocupa de quien entra por la puerta, independientemente de lo grave que esté la hora o el estado de la obra social que tenga. Brinda atención continua e integral, desde la atención y planificación prehospitalaria hasta el departamento de emergencias, quirófano, la unidad de cuidados intensivos e incluso la rehabilitación posterior al alta. Requiere un trabajo en equipo con atención rápida y eficaz, así como un enfoque multidisciplinario. La columna de rescate es parte esencial en la atención de este tipo de pacientes y se refería entonces al manejo de las complicaciones quirúrgicas que podían surgir después de intervenciones. Son necesarios recursos a nivel institucional para asistir a estos pacientes y fundamentalmente profesionales con experiencia, infraestructura para responder a estas complicaciones y atención de alto nivel para brindar la mayor seguridad al paciente, generando entonces, como dijimos, una cultura de seguridad en pos de una cultura de calidad. A modo de resumen también del proceso educativo, hay un formulario, un PIF de información del programa que uno puede bajar de la página, y ahí de él se desprenden que capacitar a un cirujano de Acute Care Surgery no se define por una región anatómica o un tipo de enfermedad, sino por la temporalidad del proceso. Los programas, como dijimos, son flexibles y utilizan las oportunidades en cada uno de los departamentos del hospital para generar las experiencias. El comité creó el programa de estudios en la web. Las becas son revisadas cada 4 años. Cada beca tiene un director de programa o un mentor, como dijimos. El director es miembro de la Asociación Americana en Cirugía de Trauma, y la capacitación en procedimientos traumatológicos vasculares torácicos, laparoscópicos, endoscópicos avanzados, así como el manejo de unidad de cuidados intensivos, es parte del programa. Entonces, la sumatoria de los conocimientos, las habilidades técnicas de cada uno de estos procesos, la cirugía electiva, la cirugía de emergencia y urgencia, la cirugía del tramo y la cirugía de complicaciones, y la práctica en la guardia, estos en Kosovo, una herida de mina, formaban al cirujano de Acute Care Surgery. Y como dijo Goodwin, ¿sí?, las conferencias, las reuniones, los trabajos académicos, los capítulos de libros y especialmente los filósofos de vestuario discuten razones sociales e históricas que este conjunto integral de habilidades y modelo de práctica ha devuelto. Entonces, si aprovechamos la gran energía emergente en el proceso de redefinición de la cirugía de trauma, sumada al que proporciona la cirugía de emergencia y urgencia, el manejo de los cuidados críticos postoperatorios, la resolución de las complicaciones, así como la actualización en cirugía electiva, más la educación académica continua y liderazgo, benefician al cirujano actual y el futuro, pero fundamentalmente, como dijimos en más de una oportunidad, a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué del futuro? Y la verdad, si nos tomamos un segundo nomás, hablaba con varios de compañeros generacionales sobre qué nos dejaron nuestros maestros sobre la Acute Care Surgery, ¿sí?, y qué hicieron
para volver a este Partenón. Sí, yo creo que con estos valores nosotros crecimos como cirujanos y nos hacen retrotraer a nuestra esencia. Es el momento de honrar nuestra historia a través del legado que dejaron nuestros mentores y generar la especialidad en la que Sargent. Así que, sin más, muchísimas gracias por la atención, y este es el grupo de la Comisión de Trauma, Emergencia, Urgencia y Cuidado Crítico de la Asociación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Daniel. Para los que quieran hacer preguntas, al final de los comentarios del doctor Ottolino, que ahora va a ser presentado por el doctor Faeda, vamos a hacer comentarios y preguntas. Chino, ¿quiere decir algo antes de presentarlo a Pablo? No, agradecer la presencia de todos, realmente una charla muy buena, y presentarlo y que hagan los comentarios. Perfecto, listo. Bueno, ahora queremos presentar a un amigo, al doctor Pablo Ottolino. El doctor Ottolino es venezolano, de Caracas, fue jefe de la unidad de politraumatizados del Hospital Domingo Luciani, es director de medio de la Sociedad Panamericana de Trauma, fue fundador y director del curso MIP en Venezuela del manejo integral del paciente traumatizado, director del curso de DQT, de Destreza Quirúrgica en Trauma de la Sociedad Panamericana de Trauma, ¿sí? Y actualmente Pablo vive en Chile, lo quisimos traer a Argentina, pero se nos fue a Chile, y en Chile, en Santiago, es cofundador de la unidad de trauma del Hospital Sotero de Río. Bueno, Pablo, un gusto tenerte entre nosotros. Bueno, queríamos escuchar tus comentarios sobre la conferencia excelente que dictaron los colegas. Gracias Carlos, y gracias a todos. Buenas noches a ti, a Daniel por la invitación, y bueno, en conjunto a todos, igual al doctor Rodolfo Rodríguez. Bueno, lo primero que debo hacer es felicitar a los disertantes, tanto al doctor Flores como al doctor Alguieri, porque cada uno hizo una visión bastante amplia, uno lo que está haciendo desde hace muchos años en su hospital, y obviamente la revisión bibliográfica que justifica la especialidad de cirugía de urgencia y trauma como la vemos actualmente, hecha majestuosamente por el doctor Alguieri. Yo quisiera hacer algunos comentarios que son muy propios de la realidad que vivimos en Latinoamérica, que muchas veces dista mucho de nuestros compañeros que están viviendo del Río Grande hacia arriba. Y es precisamente empezando a hablar de los sistemas de trauma. Todos hemos querido, los que nos apasiona esta rama de la medicina, hemos querido que en nuestros países existan sistemas de trauma, pero realmente existen muchas limitaciones. Esa cadena de trauma, llevarla a cabo en toda su majestuosidad, desde la prevención, la atención prehospitalaria, hospitalaria, inclusive posthospitalaria, ni siquiera alguno de los estados Unidos puede cumplirla. Entonces, y por multifactores, y uno de los factores, obviamente, como lo decía el doctor Flores, muchas veces tiene que ver con la limitación de los recursos económicos que nosotros tenemos. Al final, y lamentablemente, muchas cosas tienen que ver con el aporte financiero. Ayer estábamos en un webinar que estaba hablando el doctor Sandro Rizzoli, que fue presidente de la Sociedad Panamericana de Trauma, que él está en Qatar. Entonces, él hacía una diferenciación entre lo que él había vivido en Brasil, porque él es brasilero, lo que él había vivido en Canadá por muchos años y lo que está viviendo ahora en Qatar. Y mostraba la realidad, por ejemplo, de Qatar. Era una cosa, absurda, el centro de trauma que tienen en Qatar, que cualquiera de nosotros estando allá es como ir a Disney World, porque es estar en un lugar donde hay de todo. Y yo le preguntaba, Sandro, ¿y qué tanto paciente tienen ustedes que justifique ese derroche porque es increíble la cantidad de recursos que tienen? Totalmente envidiable, probablemente como deba ser. Pero yo le decía que cuánto trauma tienen en Qatar, y me decía, bueno, 0 armas de fuego, porque no hay armas disponibles, aunque parezca mentira. Le digo, bueno, serán accidentes en Ferrari, que es lo que probablemente haya allá, ¿no? A Pastos. Pero entonces esa disparidad y en contraposición a lo que vimos nosotros en Latinoamérica, que tenemos un mar de pacientes increíble y a veces estamos limitados de recursos, pues eso sin duda alguna nos cuesta un poco.
certificar un centro, decir que yo trabajo en un centro en nivel 1 o de trauma, o inclusive sin catalogarlo como niveles, sino decir que yo trabajo en un centro nivel 1, a veces nos hace un poco reflexionar en quién certifica a quién, o sea, quién está diciendo que nosotros realmente en el hospital donde estamos trabajando es un centro de trauma. Y esta duda surge porque en los Estados Unidos está muy bien reglado. El American College tiene unos requisitos, inclusive hace unas semanas cuando vino por acá el doctor Juan Carlos Duchenne, él forma parte del comité evaluador y resulta que en los Estados Unidos a los hospitales les pagan al Colegio Americano de Cirujanos para que cirujanos vayan a certificar. Y me dice Juan Carlos que es increíble, que es una lista, un checklist y que duran 3 días evaluando un hospital para ver si es que realmente clasifica o no como centro de trauma y qué tipo de centro de trauma es. Eso para Latinoamérica es imposible. Y lo hablamos con el fundador de la Sociedad Panamericana de Trauma, que es el doctor Aurelio Rodríguez, y muchos de los miembros de la sociedad que dijimos, bueno, es que tiene que existir alguna estrategia de, digamos, de certificación, pero para Latinoamérica, que es distinta a la americana. Nosotros no podemos cumplir los requisitos que cumple un sistema de un centro de trauma en los Estados Unidos. Es imposible, por muchas razones. Entonces, está la necesidad y está la intención de que la Sociedad Panamericana de Trauma en cierto punto pudiera ser un órgano suprapaís que pudiera certificar o por lo menos dar cierto aval y decir, mira, tal hospital en tal país, en tal región, cumple con estos criterios que ponemos nosotros, o sea, la Panamericana de Trauma, para ser certificado. Y esto me parece muy importante porque, como muy bien decía el doctor Flores, al igual que me ha pasado a mí, yo vengo de un país donde lo tenía todo, pasé a no tener nada y ahora estoy en un país donde tengo todo otra vez. Entonces, yo vi esa transición de tenerlo todo hasta volver a tenerlo todo pasando por no tener nada. Y la limitación de recursos es una cosa importantísima. Yo, como cirujano de trauma, como muy bien lo dijo el doctor Alguieri, con esa formación integral, pues disponer de una unidad de terapia intensiva que tenga todos los requerimientos, que yo tenga disponibilidad de angioembolización, que tenga disponibilidad para manejar de forma no operatoria a los pacientes, pruebas viscoelásticas, un banco de sangre que me soporte a mí, protocolo de transfusión masiva y quizás sangre entera. O sea, eso no es fácil y requiere un recurso importante económico. Entonces la pregunta es, yo me voy a formar como cirujano en un hospital que cumple con muchas de esas cosas, como es por ejemplo el hospital donde estoy trabajando yo ahorita, donde está trabajando el doctor Flores, pero luego tengo que irme a trabajar a otro hospital de mi país donde hacen falta cirujanos de trauma, pero no tengo ese requerimiento. Porque cirujanos de trauma hacen falta desde el norte hasta el sur, este y oeste en cada uno de nuestros países. Pero en los centros de trauma o los hospitales dedicados o con recursos para tratar trauma no están en todos lados. E inclusive en una misma región puede haber diferencia. Y por eso me apoyo en lo que muy bien decía el doctor Flores de ese precepto en trauma que es llevar al paciente adecuado al momento adecuado, al hospital adecuado. Eso tiene que estar muy dentro de la percepción de lo que tenemos nosotros como sistema de trauma, con lo que pretendemos ser. En cuanto al cirujano de trauma, el acute care surgeon, que definitivamente fue calando poco a poco, y eso se basó también en la poca disponibilidad. Ya el doctor Donald Trump, fallecido hace el año pasado, decía en los años 80 que ya los Estados Unidos estaba viviendo una crisis en la formación de los cirujanos de trauma y muchas veces por volumen, por varios factores, ¿no? Nosotros en Latinoamérica somos la envidia de ellos porque tenemos un volumen impresionante de pacientes y nosotros los envidiamos a ellos por esa capacidad de organización y de publicación, cosa que también, repito, lo decía el doctor Flores. De hecho, la mayoría de los trabajos, salvo uno que vi del doctor Ordóñez, del doctor Alguieri que presentó, todos eran norteamericanos. Nosotros tenemos una deuda, como muy bien lo dijo él, de publicación y es algo que está pues arraigado. Los colombianos nos llevan realmente un paso adelante porque se han estandarizado y se han puesto a publicar y yo siento que eso nos falta a nosotros como cirujanos en línea general, ¿no? Inclusive en cualquiera de los aspectos. Entonces, esa formación del cirujano integral que ve pacientes de emergencia traumáticos y no traumáticos es lo que tenía que ser. El Ryder Trauma Center en el complejo Jackson Memorial en Florida, al principio era un centro de trauma puro, solamente veían trauma y después económicamente no era sustentable.
y entonces tuvieron que dar paso, obviamente, inclusive hacen, como decía el doctor Alguieri, hacen cirugía electiva. Entonces tú dices, bueno, un centro de trauma que hace cirugía electiva, ¿cómo es eso? Bueno, pues sí, porque es que ya el cirujano de trauma como tal está extinto. Ya no pudiéramos hablar de cirujano de trauma solo, porque no tiene objeto. Hay que hablar de un cirujano mucho más integral, como lo dijo el doctor Alguieri. Un cirujano que tenga una capacidad mayor. Y una cosa para terminar, y esto probablemente es la parte como en el Ateneo de ayer que tuvimos en trauma de cuello, que es la parte como filosófica, es que tenemos que procurar dos cosas. Uno, establecer unos lineamientos bien firmes para preparar al cirujano de trauma. Me refiero a toda esa malla curricular, qué es lo que yo voy a hacer, todo eso que decía, publicaciones, clases, simulación, que es muy importante. O sea, utilizar todas las estrategias para formar. Pero por otro lado, los que ya estamos digamos que ya en el nivel de formadores, aunque uno nunca deja de aprender, siento que tenemos que reafirmar eso que muy bien decían los dos disertantes de transformar esta especialidad como una especialidad valiosa, porque a veces somos la cenicienta, somos la cenicienta de la cirugía. Entonces, muchas veces nos ven de esa manera y a veces nos menosprecian. Por ejemplo, y por poner una especialidad, por favor, no es que tenga nada, ya sea un cirujano hepatobiliar, ya sea un cirujano vascular, usted le pregunta acerca de un caso vascular, hepático, etcétera, y es que usted le pregunta y en la manera como se expresa un cirujano súper especialista, ellos creen tener la razón y la verdad absoluta en la atención del paciente politraumatizado, cosa que no es, porque nosotros tenemos una visión distinta a la atención del paciente de trauma como lo tiene el especialista. Todos somos importantes en la atención al trauma, pero todos tenemos nuestro momento. Y el momento inicial de atender a un paciente es del cirujano de emergencia y trauma, o el cirujano de trauma, no es del cirujano especialista. Entonces, ¿por qué si yo respeto al cirujano especialista? ¿Por qué si yo no hablo de cirugía bariátrica o de trasplante hepático? ¿Por qué no se debe respetar al cirujano de trauma en esa función tan dura que hace? Porque resulta que quienes estamos a las 3 de la mañana, como digo yo, llenándonos los pies de sangre, porque viene un paciente y estoy cansado, tengo hambre, estoy sudado y no tengo sangre para ponerle y me encuentro en una situación paradójica, somos nosotros, no el cirujano de emergencia que llega al siguiente, electivo que llega al siguiente día y prepárenle su paciente y voy a revisar qué le voy a hacer y al día siguiente lo voy a operar de algo y voy a estar, pues digamos, relajado al momento de la cirugía. Entonces, yo creo que algo importante es darle el nivel y la importancia que tiene el cirujano que está allí de cuerpo presente. Y que muchas veces nuestros becados lo hacen, como muy bien lo dijo el doctor Flores, como una, digamos, como un paso. Bueno, yo voy a hacer esto mientras que hago una subespecialidad y después me voy. Muchos de ellos les gusta, porque obviamente les gusta, pero a veces lo hacen por necesidad. Y algo que yo siempre digo es que el que está en la emergencia, pues tiene que tener pasión y tiene que gustar en la emergencia. Y es que para hacer lo que nosotros hacemos, lo que la mayoría que estamos aquí hacemos, tenemos que demostrar pasión. Porque el paciente que llega a la urgencia, llega no referido. El paciente llega con el derecho de ser atendido de forma adecuada. Tiene el derecho de ser atendido de forma adecuada. Y nosotros, los que estamos en la emergencia, tenemos el deber de dispensarlo. Porque a diferencia del paciente electivo, el paciente de trauma no escoge su cirujano. Yo tengo una situación establecida y llego al hospital que tengo que llegar y me va a atender el cirujano que esté en ese momento. Y ese cirujano debería estar capacitado para atenderme. A diferencia de que si yo me voy a operar una hernia, bueno, yo busco al experto de hernias para que me opere. Y ahí distinto, porque yo voy a buscar a determinada persona. Yo quiero buscar a Carlos Faeta que me opere, porque yo sé que él es el mejor. Pero el paciente con trauma no. Entonces, por eso es que la preparación es fundamental. Y cierro con esto. Bueno, nuevamente felicitando las majestuosas presentaciones que tuvimos anteriormente, pero yo pienso que un detalle importantísimo es hacernos valer como especialistas, porque muchos no nos ven como su especialidad. Es decir, muchos dicen, como yo trabajo en una urgencia, pues yo sí también opero trauma y yo lo opero muy bien. Tiroteado, caído de altura. No, claro, yo también opero y resulta que no es así, porque esto es una ciencia y una especialidad como cualquier otra. Bueno, muchísimas gracias. Pablo, te quería felicitar por los comentarios, realmente excelente como siempre.
y quería consultarte en la formación de trauma que ustedes tienen sobre la simulación con vísceras, la simulación con cadáveres y la famosa simulación cognitiva que ustedes realizan también en la formación de los cirujanos de trauma. Mira, sin duda alguna yo he estado en contacto con la simulación desde hace mucho tiempo, desde hace más de 14 años, porque de la simulación de situaciones con el curso MILF es como un curso de la TLS con escenarios. Y luego el siguiente paso a eso, el cirujano, es la simulación, como tú muy bien dices, como la hacemos en el DQT, o como la hacemos, como la hace el ATOM, como la hace cualquiera de ellos. Y hemos obtenido un feedback impresionante. Lo importante es que sepamos dónde utilizar cada una de esas estrategias educacionales. Y la simulación pega en todas. Hay mucha gente que es muy radical, que dice que no, que la simulación no funciona, que hay que operar, digamos, que al paciente, atender al paciente y operarlo y enseñar al estudiante operando al paciente. Pero eso no es el deber ser. La idea es que tú estés preparado y te afronte hacia un problema. El ejemplo del trauma cardíaco. El esquema de aprender trauma cardíaco, por ejemplo, no es que llega el muchacho y llega una herida cardíaca y tú le vas a dar, toma, pon un punto del corazón. Pues en ese momento no es el momento que él tiene para aprender. Lo mejor sería que él, su clase, que él vea simulación, como estamos haciendo acá, que colocamos un corazón de cerdo y lo infundimos, se mantiene infundido y él puede practicar puntos sobre un corazón parcialmente real que está técnicamente sangrando. O el siguiente paso, que es la simulación que hemos hecho en cerdos vivos anestesiados, como lo hacemos en el DQT, donde la persona está suturando un corazón de un cerdo que está latiendo y que está sangrando realmente. Obviamente, esa persona, a la hora de enfrentarse a un paciente, pues va a tener mucho más seguridad y va a saber exactamente lo que está haciendo. Entonces yo pienso que esa secuencia de educación debe estar presente en la formación del cirujano, no solo el cirujano de trauma, inclusive el cirujano laparoscopista pasa por el mismo ente, o cualquier otro cirujano. Entonces es fundamental. Lo que yo decía en estos días en una entrevista que me hicieron, y que lo dice mucho Julián, la simulación te ayuda a llegar a hacer la actividad quirúrgica más rápida. Porque al final del día todos vamos a llegar. Si tú te pones, como decía Pablo Ferrada, operar trauma se aprende operando trauma, pero obviamente tienes que tener la experticia previa, ¿no? Un jugador de fútbol, antes de entrar al campo, ¿qué hace? Pues, practica, o sea, se calienta pues, antes de entrar, ¿no? Obviamente no va a entrar así. Igual que le decía yo que es imposible que tú te montes en un avión. Tú te imaginas que nosotros montemos un avión y el piloto en ese saludo que te hace inicialmente, bueno, gracias por elegir esta línea aérea, este es mi primer vuelo, espero que nos vaya bien. Tú te imaginas, ¿no? Todo el mundo se baja del avión. Entonces es igualito que tú quieras, mira, yo me vengo a operar la vesícula, es la primera vez, pero no se preocupe que todo va a salir bien. Pero es mi primera vesícula, no se preocupe. Yo estoy bien entrenado. Entonces, bueno, es allí el tema, o sea, hasta dónde estamos entrenados, y la simulación es una parte importante y sin duda alguna hay que tomarla en consideración, Carlos. Bien, muy bueno tu comentario, Pablo, y tu aporte sobre el tema de la simulación. Bueno, queríamos pasar a las preguntas al doctor Flores Nicolini, al doctor Alchieri y al doctor Ottolino, si alguien quiere preguntar. Está el doctor Barilaro, la doctora Potes, si alguno quiere participar. Sí, antes de... Rodi, ¿querés hablar? No, realmente felicitarlos, al doctor Flores Nicolini, al doctor Alchieri, al doctor Ottolino. Realmente los planteo por demás interesantes para que aprendamos mucho, y nuevamente felicitarlos, realmente muy buenas charlas, ustedes la coordinación, así que muchas gracias a todos y sigamos con las preguntas. Bueno, antes de comenzar las preguntas, y algún comentario que hizo el doctor Alchieri, excelente, Pablo, los comentarios, excelente las conferencias de Pancho Flores y de Daniel Alchieri, y terminando lo que dijo Daniel, queríamos rendir homenaje a nuestros maestros, que son los que comenzaron esto de la cirugía de urgencia, la cirugía del trauma. En el noroeste quería resaltar la figura de Antonio Braín, mi maestro,
el doctor José Usandívaras en el Hospital Padilla, el doctor José Rojo, que está escuchando acá en Santiago, José Ávila, el doctor José Nayar en Salta, Eduardo Van Cauler, gran instructor ATLS y cirujano, el doctor Eduardo Dib, que también lo tenemos acá, el doctor Horacio Locatelli en Santa Fe, Eduardo Dib de Chaco, y todos los pioneros que nos enseñaron a trabajar en cirugía de urgencia y son los que son el reflejo de lo que somos nosotros ahora. Y este grupo de amigos, los que quieran hacer algún comentario. Sí, bueno, ¿me escuchas? Sí. Sí, Daniel. Sí. Me tomo el atrevimiento. Muy breve. Sí. Muy breve. Bueno, me tomo el atrevimiento porque, como ya lo hizo Flores Nicolini en la introducción, hemos presentado la carrera de la especialidad de cirugía de urgencia, emergencias y trauma, rescatando de Flores Nicolini una vida dedicada a la cirugía de urgencias y particularmente el trauma, las fortalezas, debilidades y lo que le parece que había que mejorar. Del doctor Rubén Alquieri, bueno, la revisión bibliográfica que forma buena parte del soporte de la carrera que está presentada en la universidad y que ya está aprobada, pero lo interesante es eso, que rescata el doctor Alquieri, que es un problema de salud pública, y así se entiende en los Estados Unidos, en los países de mayores ingresos. Si es así en los países de mayores ingresos, donde encima la Asociación del Rifle tiene peso, y se sigue viendo un trauma penetrante con las características particulares, el tema del trauma en los países de primeros ingresos, de mejores y de altos ingresos, como los europeos, bueno, en eso es bastante menor ese problema y destacan más la necesidad de la cirugía de urgencias y emergencias. De cualquier manera, es bueno saber que el Global Surgery, que es el proyecto que nos orienta o pide que recorramos la Organización Mundial de la Salud en función de los datos del Banco Mundial y del Lancet y de las distintas estructuras que forman parte de ese plan para el 2030, dice que, señores, ahora sí me voy a fijar en nuestro país, en Latinoamérica en general y los países de bajos ingresos. Ustedes saben que el 45% de la cirugía mundial, se hacen en los países de medianos y bajos ingresos. Ahora, eso es interesante saber que de ese 45%, casi el 65% corresponden a trauma y a cirugías de urgencias. Y esas traumas y cirugías de urgencias, el 25%, casi el 30%, son totalmente prevenibles. Y ahora es entendible por qué, cuando hace una revisión de por qué suceden estas cosas, y no es una cuestión de la pandemia, es que formó parte del fundamento de por qué la carrera aplicarla en Latinoamérica o en los países de mediano y bajos ingresos. Porque ustedes saben que nosotros, en el conurbano bonaerense, en 5 hospitales de la Cava y en 5 ciudades, en 5 provincias del interior, entre el 65 y el 80% de la patología quirúrgica de los hospitales públicos entra por la guardia. Al revés de lo que sucede en los países del primer mundo, donde a lo sumo en algunos centros de Estados Unidos el 30% solo entra por la guardia. La mayoría no sale del 18 al 20%, pero aún así ellos lo consideran un problema de salud pública. Bueno, acá se imagina lo que significa. Acá entonces hay que analizarlo en 3 aspectos. El aspecto de salud pública es un problema de salud pública. Más en un país como el nuestro y hacia donde va Latinoamérica, donde ya casi el 48% está bajo el índice de pobreza. Casi el 25% va a estar bajo el índice de indigencia. De la estructura laboral, solo una tercera parte tiene algún sistema de cobertura que le permite en una clínica o un sanatorio. Una tercera parte está con ingresos en negro, obvio, no tiene ningún sistema social ni de cobertura ni nada, va a parar al hospital. Un 1/3% más está como monotributista en blanco, pero tampoco tiene un sistema de prepaga, y todo eso hace que engorde, que llega el momento que nadie quiere perder el trabajo, la changa, y entonces se empastillan y se pastillan, y de repente las vesículas que están entrando en las guardias de los hospitales, y saquemos la pandemia de encima, ¿no? Esto ya estaba pasando desde hace años,
son una Parkland 5, son unas colecistitis que son unas verdaderas berenjenas, donde cuando se operan, porque encima no se operan ese día, se operan al otro día, hay más posibilidades de lesión de la vía biliar, más posibilidades, ¿me entendés?, de conversión, etc. Lo mismo está pasando con las apendicitis, lo mismo está pasando, bueno, con todo lo que se les ocurre a la patología de urgencia. Los tumores de colon llegan obstruidos, no hay medicina preventiva, no se hacen catástrofes, ni mucho menos. Ya te digo, ¿por qué? Porque la condición social hace que no vayan al sistema médico hasta que los pacientes estén, disculpame Pablo, te utilizo una frase muy canyengue nuestra, hasta que los pacientes están detonados. Recién cuando los pacientes están detonados, llegan al hospital y llegan por la guardia. Y encima en la guardia los atiende un muchacho, ¿me entendés? Un joven, un médico promedio, ¿me entendés? Que en realidad lo que hace cabeza y cuello y de repente tiene que, la llama el ginecobstetra, tiene que decir, che, ayúdame, tengo una inercia uterina. Y termina con una histerectomía que termina cortando los uréteres, no sabe lo que es hacer los puntos de Lynch, no sabe lo que es, te miran en chino, pero al hacerse un Lynch, ligar las hipogástricas, hay partos, hay en avalancha que se llama, que producen los desgarros del periné, me explico, y los llaman, y el pobre muchacho, claro, es un cirujano plástico que le toca hacer guardia para cumplir las horas. Y va, y sí, pero no es la plástica de Finter lo que yo sé hacer otra plástica, le pone prótesis en la mama o lifting, y ahí abajo quedan con una fístula que dan miedo. Bueno, y así sucede con los politraumatizados, ni te cuento. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en esto tiene razón. Señores, va a haber un problema grave. Primero, porque faltan cirujanos, eso está claro. Hay un déficit de casi el 25% de cirujanos de necesidades quirúrgicas en los países de medianos y bajos ingresos. ¿Cómo será? Esta es estadística oficial. Los americanos tienen 22.6 cirujanos cada 100.000 habitantes. Latinoamérica promedio tiene 6.7 cirujanos cada 100.000 habitantes. Y África, 0.7 cirujanos para cada 100.000 habitantes. Entonces, además de faltarles cirujanos, están haciendo cosas, ¿me entendés?, que es lo mejor que pueden a su leal saber y entender. De hecho, en el Colegio Urbano Bonaerense hay guardias que no tienen cirujanos directamente, no tienen cirujanos, no se cubren con los cirujanos. Y encima están desprestigiados, nadie defiende el pago de las horas de la guardia, no son jerarquizados como la especialidad. Bueno, entonces lo que decía Daniel Algieri, esto se potencia a la enésima potencia, justamente, valga la redundancia, en países como los nuestros, y a la necesidad de no tener bequitas, unas becas, y bueno, especializamos algunos, no, tiene que ser una carrera de especialista, es una carrera de post básica. Después de las 4 o 5 años de cirugía general, bueno, son los 2 años de cirugía, patología de cirugía de emergencias, urgencias y trauma, con todo lo que significa. Es decir, ha pasado en los pacientes que hay un parto y de repente sale un onfalocele, vení, cirujano lo llaman, en su vida vio un onfalocele, ni sabe qué hacer con un onfalocele, aunque no te diga que no tenga que hacer el tratamiento definitivo. No, flaco, hacer un silo, viste, mantenerlo con la temperatura, o hacer una colostomía en una de las malformaciones de peña de las salas rectales. No sabe ni dónde poner. Entonces, todo lo que estoy dando yo, no quiero extenderme, porque un poco lo hablo mentemente, como... Sí, porque no, tenemos que escuchar lo demás. Bueno, pero la carrera, viste, es el puntapié inicial, y yo no quiero que esto se vaya a pique, ¿me entendés? Por egos, a todo lo contrario, ¿no? Que se para bien de todos, y esa es la idea. Bueno, me callé, listo. ¿Tenés preguntas? Daniel, yo no sé cómo cuando tengas lugar. Sí. Andrea. Doctora Potes. Todos, realmente me encantaron las presentaciones de todos. La voz de conciencia no subestima, que yo me siento muchas veces muy subestimada siendo guardia y de emergencias y trauma, así que le agradezco que claro. Mi pregunta es un poco hacia ese lado. ¿Cómo incentivar a los cirujanos jóvenes para que tomen como
realidad la cirugía de emergencia. Todos sabemos que no es muy remunerativa. La verdad es que lo que ganan los cirujanos y traumas muy poco, a cambio de muchísimo trabajo y muchísima formación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para incentivar a estas nuevas y en otras que se paga mejor para que hagan emergencias? Daniel. Hola, Andrea. Yo creo que yo terminé con los maestros. Yo creo que son fundamentales. Nosotros crecimos con el jefe de día, con el jefe de guardia, y uno siempre se ponía detrás de las alas o detrás de la espalda, porque era claramente el de mayor formación, el que había crecido con eso, y uno desde chico crecía esperando ser al menos de la misma calidad técnica que quien a uno lo cuidó durante años. Yo creo que estos son perfiles, y esos perfiles, pienso yo, hay que arrancar desde el punto de vista del grado. Nosotros en anatomía trabajamos con el material cadavérico haciendo procedimientos de urgencia, porque cuando yo tenía 18 años disequé siendo alumno, y creo que fue una de las cosas que me marcó después para ser cirujano. Creo que volver a esa fuente, volver al manejo desde los inicios, generando una amplia plataforma y eligiendo perfiles de personalidad, después ya en la residencia, fundamentalmente para aquellos que les guste la vida que uno claramente, como por ahí es tu caso y muchos de todos nosotros, le apasiona y sigue haciendo guardia más allá de la edad que uno tiene, y no se ve fuera del sistema de guardia o emergencia, ¿sí? Creo que el secreto está en eso, en transmitir la pasión y empezar a formarlo desde muy chico. Para mí va más allá que el posgrado, va desde el grado y ahí elegir perfiles. Esos perfiles entrarán a la residencia, de ahí un grupo hará cirugía de acute care, cirugía de trauma, cirugía de guardia y emergencia, como le querramos poner. Son diferentes pilares que van conformando con el tiempo los diferentes escalones para alcanzar el nivel de jefe después y manejar un servicio. Creo que cualquiera de los que estamos acá pensamos en esa escalera y fuimos subiendo desde que elegimos medicina cada uno de esos escalones. Por eso creo que perfiles y pasión son las palabras que resumen, al menos en mi pensamiento, lo que vos preguntaste, ¿no? Perdón, yo coincido con el doctor Algieri en eso. Realmente los cirujanos de trauma y de emergencia que hay en nuestro país es por amor al arte nada más, porque todos los que hacemos o hicimos esto hemos vivido del sueldo que nos ha dado la municipalidad, la provincia o eventualmente la nación. A las instituciones privadas, a su gran mayoría, no les interesa el trauma y la parte de emergencia porque no les es rentable, el trauma no les es rentable. Salvo ahora algunas instituciones grandes que pueden tener alguna visión como para captación de enfermos, pero en general no les interesa. Así que yo creo que todavía va a seguir por un tiempo importante siendo por pasión únicamente. Yo tuve la suerte de vivir de la medicina privada, pero mi pasión era el día de guardia que tenía trauma, ese era mi verdadero gusto a la medicina, y no el de la medicina privada, que fue la que me dio de comer, pero la pasión era el día de guardia que yo tenía en el Hospital de Urgencia de Córdoba. Yo quisiera hacer un comentario y estoy completamente de acuerdo con ambos. Y Andrea, un comentario grande. La pasión la va a traer esa persona porque en medicina estamos los que nos gusta la acción y el desastre un poco, y a los que les gusta ir como más tranquilo, que cada quien. Al que le gusta dermatología, al que le gusta anatomía patológica, que va con una vida distinta. Nosotros vamos un poco más acelerados. Entonces, y tú ves claramente que en los congresos de cirugía, ¿cuáles son los auditorios que más se llenan? Los auditorios de trauma siempre están full porque generan mucha expectativa y los muchachos jóvenes quieren mucho, pero ¿dónde se cae? Lo que dice el doctor Francisco. Se cae en que es mucho sacrificio,
físico, familiar también, que uno deja allí en el terreno y no tiene una remuneración como lo que realmente es justa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volvemos atrás, hacer de esto que se reconozca como una verdadera especialidad especial, porque de paso nuestra vida útil es menor. Nuestra vida útil es menor a la de un anatomopatólogo, a la de un dermatólogo. Entonces, nosotros sin duda alguna tenemos que tener un beneficio. Y lo que decía el doctor también, yo también vivía en Venezuela, vivía de lo privado y el hospital para mí era un hobby. Imagínense, no le voy a decir lo que me pagan en el hospital porque no me lo van a entender. Los $8 que yo ganaba en el hospital. Entonces, pero era algo que iba en uno. Y tú veías, por ejemplo, la diferencia, como él decía, que de repente llegaba un trauma al hospital y el cirujano coloproctólogo tiene un tiro en el colon, no le presta mayor intención, deja que lo operen los muchachos. Pero si llega al centro privado, ahí sí yo me voy a ver al paciente y lo estoy viendo y lo voy a operar allá. Porque obviamente hay un interés económico increíble. Entonces, ese yo creo que es el punto de corte. O sea, que no te sientas como nos sentimos mucho, Andrea, subestimados, porque realmente somos subestimados. Lamentablemente, esa es la realidad que tenemos que empezar a cambiar. Porque cuando usted le dice a un político, a alguien que tenga un cargo importante dentro de la salud de un país, le dice, si su hijo tiene un accidente, ¿quién quieres tú que lo trate? ¿Lo trata uno de nosotros que tiene entrenamiento o lo trata otra persona? Tú verás, los números son claros, los doctores lo dijeron. Un paciente tiene más probabilidad de sobrevivir si lo trata un cirujano de trauma capacitado a que si lo trata un cirujano que no está acostumbrado a manejar este tipo de pacientes, pero sabe mucho de otra cosa. Así que yo creo que por ahí creo que iría el desenlace final. Andrea. Doctor Eduardo Dib, doctor José Rojo, Ernesto Donnelly. Sí. Con respecto a... Yo hice una encuesta cuando me avisaste. Gracias, Daniel, por la invitación y por haberme comunicado esto, y los felicito a todos los que han expuesto. Muy enriquecedoras las exposiciones. Yo hice una encuesta en los hospitales más importantes del nordeste de nuestro país y sobre todo en las guardias. Y la emergencia o la urgencia se ve, es tratada por, en 5 hospitales que consulté, en 4 hay un cirujano de experiencia y un residente. En otro, el residente está de guardia y el cirujano de experiencia está en guardia pasiva. Por lo tanto, creo que el tema de nuestro lugar en la asistencia pasa porque el sistema de salud pública todavía en algunos lugares no contempla que la guardia no es la guardia, sino el servicio de urgencia y emergencia. Sino, ¿por dónde ingresaste con tu urgencia? Por la guardia. Entonces, el cirujano que recién empieza y el menos remunerado. Eso nomás quería decir. Creo que la situación nuestra, que la hacemos por pasión, por voluntad, por enriquecimiento de nuestro espíritu, es una cosa. Y el lugar que nos da hasta el mismo sistema de salud es otro. Es así. Daniel. José Rojo. Sí, brevemente. Antes que nada, saludar a todos los amigos. La verdad que es un gusto verte a vos, Daniel, a Pancho, al doctor Rodríguez, y felicitar a los expositores, el doctor Altieri. Pancho ya me tiene acostumbrado a sus exposiciones brillantes, y al doctor comentador. Yo creo, un poco yendo a la pregunta de la doctora, es que no hay crisis vocacional para la cirugía de urgencia o la cirugía del trauma. Naturalmente, el que elige medicina tiene una vocación de ayudar, y yo creo que el otro al semejante, y creo que en la situación del trauma y en la cirugía de urgencia es lo que más grafica o pone en la superficie esa vocación de saludar, porque como bien decía el doctor Ottolino, las charlas, las conferencias de trauma en nuestro Congreso Argentino de Cirugía rebalsan, no hay lugar para los médicos, sobre todo los médicos jóvenes. El problema es que después comienzan a dejar de lado
esa natural inclinación y ese apasionamiento por la cirugía de urgencia, porque no hay estímulo económico. Los recursos económicos en Argentina, estoy hablando de nuestro plan de salud, en realidad no es ya un plan de salud, es algo totalmente tergiversado, están muy mal distribuidos. Por eso es que hay cada vez menos médicos que persistan en la atención de la cirugía de urgencia y de cirugía de trauma. Y como decía Pancho, también hay sectores privados que no participan simplemente por falta de estímulo económico. Y no, la medicina privada también tendría su rol en la cirugía de urgencia y en la cirugía de trauma. Los cirujanos que se dediquen a esa especialidad tendrían un lugar más a donde trabajar. Creo que es un problema del sistema de salud, de distribución de recursos económicos. La vocación está naturalmente. Y bueno, una vez más, felicitarlo a los expositores y al comentarista y a todos los preopinantes que han estado muy acertados y brillantes. Muchas gracias por permitirme participar. Ernesto Donnelly, ¿quiere hablar algo? El micrófono, doctor Donnelly, por favor. Doctor Donnelly, no se lo escucha, por favor, si puede activar su micrófono. Ok. Néstor, ¿querés preguntar? Sí, Daniel, quería hacer un pequeño comentario. Primero saludarlo a Pancho Flores, que en muchas ocasiones ha estado por aquí, por Santiago del Estero, al doctor Algieri, que siempre me trata con una especial deferencia cuando hablamos del tema de trauma. Realmente son impresionantes las conferencias que han dado todos. Lo que pasa es que es una pequeña opinión lo que yo voy a dar, que en trauma habitualmente todo es opinable y todo el mundo opina, y realmente hay los colegas que opinan muchas veces no tienen conocimiento de trauma. Ese es uno de los primeros puntos que yo veo. El segundo punto que yo veo es que sí, realmente somos subestimados, porque el trauma en sí como no es considerado enfermedad. Y si ustedes lo ven, y eso lo hemos escuchado en miles de ocasiones, por definición de la OMS, es una enfermedad y una enfermedad pandémica. En la medida en que no veamos el trauma como una enfermedad, no vamos a ser valorados como realmente corresponde. El otro punto es la formación de todos y cada uno de los cirujanos de trauma. Todos los que estamos acá creo que somos todos canosos. Lleva mucho tiempo y veo la formación del doctor Algieri, veo la formación del doctor Flores Nicolini, de mi ex jefe de servicio, de un montón de gente. Es sumamente costosa y requiere de grandes sacrificios a nivel personal. Yo lamentablemente debo decir que no veo en estas alturas, en muchos jóvenes, ese espíritu de sacrificio. No veo muchas veces ese espíritu de entrega. Lamentablemente, la mayoría de los que está terminando las residencias, ¿no? Se han volcado especialidades que son económicamente más redituables. El trauma no es redituable, el trauma es de la salud pública, el trauma lamentablemente tiene la baja paga que da la salud pública y exige muchísimo sacrificio. No sé si todos están dispuestos a hacerlo. Y por último, nosotros tenemos un problema que es lamentable, que tenemos cada vez una baja mayor del número de residentes de cirugía. Imagínense que si la fábrica de médicos que en el futuro van a atender todo lo que sea urgencias y emergencias está disminuyendo, más difícil es seleccionar a aquellos médicos o aquellos cirujanos que quieran estar en el trauma o todo lo que sea en los cuidados intensivos. Esa es una pequeña opinión que yo tengo. Muchas gracias.
Hay una pregunta del doctor Salviti para los disertantes y el comentador, en donde pregunta que, teniendo en cuenta las realidades regionales de cada hospital, ¿un centro de trauma se define necesariamente por el número de pacientes que atiende o por la capacidad de resolver las diversas patologías de urgencia y trauma? Pancho, Daniel. Sí, yo creo que lo que pregunta, yo creo que las dos cosas van de la mano, porque lógicamente uno hace la experiencia de la otra. Yo creo que es por las dos. Lamentablemente en nuestro país no tenemos algo que nos diga exactamente esto tiene que tener este centro para ser nivel 1, esto tiene que tener este centro para ser nivel 2, lamentablemente no es así. Pero yo creo que las dos cosas son importantes para definir la capacidad de atención que tenga un centro de trauma. Daniel. Sí, totalmente de acuerdo con Pancho. La verdad es factible de llevarlo adelante. Creo que hay regiones en el país que se podrían haber sistematizado. Creo que mientras sigan existiendo egoísmos y personalismos, eso no se va a llevar adelante. Creo que la única situación, así como insistí con los maestros y los perfiles, creo que la humildad de los que fundamentalmente conducen, que están en salud, no es que es gente que no sabe de salud, son médicos, están preparados para gerenciar en salud y llevan adelante los programas. Creo que hay regiones en el país que claramente son factibles de regionalizarlos, no solo para el trauma, sino para hacer primer nivel en acute care surgery en serio. Creo que se puede rotar por los hospitales. Por eso yo creo que terminé poniendo la palabra de honrar. Creo que tenemos una posibilidad, en base a la humildad, al respeto hacia el otro, al creer que todos somos iguales, que por ahí uno maneja mejor una región anatómica que el otro, o maneja mejor un procedimiento que el otro. Pero mientras siga habiendo egos, intereses personales, al menos en este país, va a ser muy difícil de regionalizarlo. La factibilidad está, hay centros claramente preparados para eso, desarrollar una preparación en un lugar, rotar por otro hospital y hacer un residente en forma integral, preparándolo con un proyecto futuro. Pero creo que una de las cosas que nos caracterizan en no tener proyectos futuros a mediano o largo plazo y en forma comunitaria. Una vez que logremos nosotros integrarnos y respetar al otro, creo que va a ser factible de llevar adelante todo esto que en otros países les resulta muy fácil, al menos por lo que se escribe y lo que se ve de que resulta, ¿no? Los números lo justifican. Vuelvo al punto, creo que maestros, creo que respeto y humildad son las bases para generar esto, ¿no? Perdón por ahí, fuera de lugar de los centros específicos de trauma, pero me saca de quicio saber que se puede, que están las posibilidades y que siempre perdemos las oportunidades año tras año y década tras década. Coincido contigo, Rubén, y una cosa más. ¿Hace cuántos años que hemos intentado hacer un registro nacional de trauma, de esto desde que yo era jovencito, y nunca se pudo lograr en nuestro país una cosa? Hubo un momento que me acuerdo que el doctor Timineski insistió mucho en esto, que se llegó a hacer algo, pero nunca se pudo hacer algo en serio, que hubiera sido importantísimo para la regionalización y para ver qué necesidades, porque a veces tenemos un montón de centros de emergencia en un lugar y en otros que no tenemos nada. Entonces sería importantísimo contar con un registro nacional de trauma. Doctor Pablo. No, yo coincido con eso, y lo que dice el doctor Francisco es totalmente cierto. Todo parte del registro, de los datos que tú tengas para poder ir a las autoridades y decir, mira, tengo tantas personas que están falleciendo, tantas personas que están accidentadas, tantas personas que son susceptibles a que puedan ser tratadas de una mejor manera con administración de recursos. Y no porque, yo no dudo que de repente el hospital del doctor Flores sea un centro de trauma, porque es que lo es.
El tema es que nominalmente, o sea, ¿quién certifica a quién? Es que volvemos atrás al comentario. O sea, hay que buscar un ente que nos certifique y diga, mira, usted cumple con esto, porque en esencia, en la práctica lo es, porque tiene el personal adecuado, tiene un entrenamiento o tiene un programa de formación y tiene los recursos. O sea que sin duda alguna lo es, pero ¿quién certifica a quién? Entonces, importante ese punto. El doctor Norberto Brusa quería hacer un comentario y el doctor Salviti y también el doctor Donnelly, que no pudo hablar. Norberto, ¿estás? Buenas noches a todos, felicitaciones por las exposiciones. Veo que estamos en una noche de amigos y yo quisiera dejar 3 reflexiones. La primera, con respecto a las residencias. Yo en este momento estoy siguiéndole la mano a Pancho a cargo del Departamento de Cirugía del Hospital de Urgencias, y lo que siempre me pregunto, ¿por qué buscan la residencia de trauma, que es lo que puso un poco Pancho, en nuestro hospital? ¿Por qué buscan ser cirujanos de trauma? Y cuando llegan, yo también veo cuán preparados están para esta emergencia, qué actitud tienen estos chicos, y perdónenme que los llamo chicos, porque yo ya también tengo menos pelo y más canas, como dijeron algunos, y qué aptitud, por otro lado, tienen estos chicos que llegan. Y está un poco la respuesta, Andrea, lo que es, cuál es cómo entusiasmarlo. El paradigma cambió, antes le teníamos que enseñar a operar, y ahora tenemos que enseñarle el time y el timing, ¿no? El tiempo y la oportunidad de hacer qué cosa a estos pacientes. Y entonces muchas veces le tenemos que enseñar cuándo drenar, cuándo perfundir, cuándo embolizar y cuándo esperar también. Y todo esto también parece no tan redituable para muchos, porque obviamente lo que sirve, y es una discusión que hemos tenido hace días en el hospital, es el procedimiento quirúrgico, es la endoprótesis, es lo que ponemos, pero en realidad lo que sirve es el timing, el tiempo y la oportunidad, cuando hacemos cada cosa. Y un poco respondiéndoles al resto, en la tercera, y para cerrar esto, es toda la gente en Córdoba, lo que vivimos, nosotros somos un hospital de urgencias, un hospital un poco especial. Nuestro hospital no es un hospital con guardia, sino un hospital de guardia. Entonces es un embudo para todo. Ahora, todo el mundo elige, independientemente de la obra social o la condición social que tenga, el hospital de urgencias para que vaya ahí. Y una vez que está todo bien, sí eligen los sanatorios privados, las clínicas donde ir a pasar su tiempo de recuperación. Y yo les pregunto a quienes manejan la salud pública, y le doy la derecha a Bonomo, que respeto y felicito por su comentario y lo comparto totalmente, ¿cuándo se sienten a pensar qué recursos necesitan estos hospitales? A ver, si el angiógrafo nuestro sirve para mucho, inaugurar un angiógrafo da mucho bombo, pero mantenerlo, que es lo más difícil después, ya no sirve. Y entonces el mantenimiento de estas entidades, de nuestros centros de atención, cuesta caro. Y en esto es un desafío para Rubén también, que está manejando la comisión de trauma hoy. Es decir, a ver, ¿cuánto podemos hacer por categorizar y por incidir ante los organismos que correspondan para que seamos reconocidos con la misma potencia y con la misma fuerza? Porque como decía el doctor Bonomo, estamos cumpliendo un rol dentro de la salud pública que es superlativo en este momento, y es superlativo acompañado por la condición socioeconómica que estamos viviendo en la región. Entonces, ahí un poco está todo esto. El trauma es tiempo, el tiempo es experiencia también, y poder transmitir todo esto, y los que tenemos menos pelos y más canas deberíamos en este momento, y que mientras tengamos fuerzas, y tengamos la fuerza y el impulso para poder hacerlo, de poder llegar a concretar, a ver este anhelo, porque si no, esto se va a diluir en el tiempo, y va a depender de la buena voluntad del político de turno que nos quiera
seguir manteniendo abierta una puerta para que la gente pueda entrar y pueda salir de esta puerta y restituirse a su trabajo. Eso es un poquito de lo que salió esta noche. Empezamos hablando de residencias, de programas de residencia y terminamos hablando de políticas en salud. Gracias por escucharme, ¿no? Bueno, viendo que ya son las 22 horas, cualquier cosa, doctor Salviti, espero que la pregunta haya sido contestada. Nos queda el desafío, como proponían algunos, reconocer a la cirugía de urgencia, trauma y cuidados críticos una especialidad, y en eso Daniel, todo el grupo de la comisión trabajará en eso. El registro de la cirugía de urgencia y trauma, como hablaba el doctor Pablo, los programas de formación en Latinoamérica y la certificación de las entidades como la Sociedad Panamericana de Trauma, la Asociación Argentina de Cirugía, de esta posible nueva especialidad. Y por último, agradecerles, excelentes las conferencias, excelentes los comentarios, los aportes, y muchas gracias a todos. Gracias y buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, Pablo. Gracias, Pancho, Rubén, Gracias y a todos los participantes. Gracias a todos y un fuerte abrazo, que es un gusto compartir con amigos. Igualmente, Pancho. Gracias. Un gusto tenerlos cerca. Abrazo para todos. Quiero, antes de cerrar, a todos los que están, quiero invitarlos, queremos invitarlos con el doctor Rodríguez y gente que también está en el noroeste acá. Estamos organizando el Congreso de Cirugía del Norte virtual, que posiblemente será en el mes de octubre, ya estamos viendo, y justamente este es uno de los 24 de octubre. Este es uno de los temas que posiblemente, la urgencia, el trauma, y queremos que todos participen. Ya el doctor Rodríguez acaba de decir, ¿qué fecha, Rodi? La fecha es 22, 23 y 24 de octubre. Bueno, están todos invitados. Nos hubiese gustado que el Congreso de Argentina de Cirugía también, por lo menos, se haga virtual, pero no es posible, así que la idea es hacer esto. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Gracias, Daniel. Y gracias a todos. Gracias a ustedes. Saludos. Abrazos. Chao. Hasta luego.